Buenos días, voy a realizar unos pequeños vídeos formativos. En principio intentaré que sean lo más cortos posibles y los dejaré colgados en mi web. Bueno, este vídeo lo llamo la importancia de la estructura. Simplemente yo busco la estructura con los fibos. No tengo en cuenta, bueno, tengo en cuenta los fibos, aparte las zonas. Es verdad que siempre tengo el pivot point, el R1, el R2, el R3, el S1, el S2, el S3, pero bueno, esta configuración viene dada por puntos Fibonacci, porque el cálculo del pivot point me parece que es el máximo del día anterior, el mínimo del día anterior, más el precio de apertura. Y luego a partir del R1 pues más 0,38, más 0,618 y por abajo lo mismo, ¿no? Pero bueno, quiero enseñaros un poco la importancia de la estructura. Vale, en principio, para tener en cuenta la estructura tenemos que tener, en primer lugar, la estructura del día anterior, ¿vale? Fijaos, esto es el martes, perdón, y esto es el lunes. Fijaos, entre el máximo y el mínimo, el precio vino a buscar el 50% del recorrido. Ojo, el día anterior, jueves, yo lo sé porque me acuerdo de los pivots, esta semana anterior había una zona importante que era 17.055 aproximadamente, vino a buscar esa zona y ya al final del día y aquí se paró, ¿no? Entonces, fijaos, primero en la estructura del viernes, como hace un mínimo, busca, rebota, nos hace una W, una formación en W, y luego se viene a buscar más o menos el 50%, ¿vale? De entre el máximo y el mínimo del día. Vale, si tenemos en cuenta la estructura del viernes, ¿vale? Fijaos que estuvo bastante parado hasta las 10 de la mañana, ¿vale? Y en el momento nos pierde el mínimo del viernes, nosotros tenemos una estructura, ¿vale? Que nos llega al 1,618 del viernes. Fijaos, ¿dónde se para el precio? En el 1,618 del viernes. Por lo tanto, en el momento nos perdió el mínimo del día, ¿vale? El objetivo era bajista, buscando el 16.820 aproximadamente, ¿vale? Que es, fijaos, más o menos dónde se paró. ¿De acuerdo? En el martes, perdón, fijaos, entre el máximo y el mínimo, ¿vale? Entre el máximo y el mínimo, fijaos que apenas aquí nos hizo también una formación de V, podía tener una formación de W. Si hubiese tenido una formación de W, aquí hubiese rebotado y hubiésemos tenido una estructura parecida a la del viernes, buscando más o menos pues el 0,61 o el 50%, pero rompió el mínimo, ¿vale? Entonces, entre el máximo y el mínimo antes de las 3:30, ¿vale? Fijaos que vino a 0,76, aquí no rompió, ¿vale? Y se vino justo al 1,618, ¿vale? Otra vez rebotó y luego, pues bueno, siguió bajando, pero esto ya fue un poco más tarde. Si nosotros nos incorporamos tarde al trade y vemos esta zona, ¿vale? Hubiésemos podido perfectamente, fijaos, desde máximos, bueno, invierto estructura porque como es bajista, fijaos, desde aquí hasta aquí, más o menos, ¿vale? Fijaos que el objetivo, donde vino a rebotar otra vez, al 1,618, ¿de acuerdo? Es decir, entre el máximo, entre esta zona, nos vino al 1,618. Vale, ahora vamos a tener en cuenta la estructura, borro esta, del miércoles, ¿vale? Del día 3, de ayer. Fijaos, si nosotros hacemos máximo y mínimo del día, ¿vale? Fijaos que el precio, más o menos, tenemos un punto de referencia que era el 0,618.
apenas pudo pasar esta zona, fijaos, esta zona de aquí, pero al momento nos pierde los mínimos del día anterior, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Pues en este caso el objetivo sería el 1,61,8, pero de momento se ha parado en esta zona, ¿vale? Yo hoy he puesto por si fuera de contado hubiese venido al pivot point, porque ya haré un vídeo formativo sobre el pivot point. Me he puesto corto aquí, pero si no me lo da antes de las 2:30, lo más seguro es que lo quite. ¿Vale? Entonces, fijaos, si nosotros ahora, lo que os comentaba, ¿vale? Si nosotros miramos máximo, en este caso era máximo y mínimo del día anterior, ¿vale? Fijaos la zona más o menos que está luchando. En principio, yo esperaría esta zona de aquí, ¿vale? Con esto bastante ajustado de unos 10-15 puntos como mucho, ¿vale? Entonces, si nos rompe el mínimo de ayer, ¿vale? Pues bueno, yo esperaría el 467 y si fuese muy bajista en los próximos días, pues esperaría la zona esta del 390, 380 que había comentado, ¿vale? Había comentado en el foro de Investing. De momento, la estructura de hoy, si atendemos a que este y este ha sido el máximo, ¿vale? Fijaos, si desde este punto hasta este punto, ¿vale? Ha venido al 0,23, ¿vale? ¿Qué podía pasar? Que nos vengamos a esta zona de aquí, el 1,61,8 es el 622. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, si tuviésemos hoy una estructura alcista, esperaríamos el precio en el 622, que fue un mínimo y es esta zona. Si por el contrario, en apertura, imaginemos que este es el máximo de hoy, ¿vale? En apertura nos rompe esta zona, ¿vale? Es verdad que hoy apenas tiene movimiento, pero si en apertura nos rompiese esta zona, ¿vale? Nos vendríamos más o menos aquí, ¿vale? Al 650, que realmente son unos 70 puntos aproximadamente de donde estamos ahora. ¿De acuerdo? Pero lo que tenéis que tener claro es, en la formación de la estructura, tenemos que ver los fibos del día anterior, la estructura del día, después hay que tener en cuenta solo la estructura de contado desde las 3:30, ¿vale? Por si hace algún movimiento ver esa estructura y añadir algún tipo de parámetro como puede ser algún tipo de formación en V, W, V invertida o M. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias y suerte.